Un saludo cordial, soy Gustavo Angulo Mendoza. En nombre de mis colegas Katia Papi e Isabel Sabá, le manifestamos nuestro gran beneplácito de poder compartir con los asistentes a este 11º Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia algunas reflexiones desde nuestra experiencia en torno a las prácticas inclusivas en un contexto de educación a distancia. Nosotros somos profesores de los programas de posgrado en educación a distancia y tecnología educativa de la Universidad TELUC, situada en la provincia de Quebec, en Canadá. Comenzaremos esta comunicación hablando de accesibilidad a la educación en nuestra institución. Luego mi colega Isabel Sabá presentará algunos elementos relacionados con la inclusión desde el diseño pedagógico. Después retomaré la palabra para presentar algunas estrategias de fomento a las prácticas inclusivas durante la difusión de los cursos y finalmente mi colega Katia Papi hablará de acompañamiento para promover la inclusión y cerrará esta presentación. Y justamente hablando de prácticas inclusivas en educación superior, creemos pertinente comenzar esta conferencia mostrando algunos hechos que reflejan los esfuerzos que nuestra institución realiza con el propósito de hacer cada vez más posible el acceso a la educación superior de calidad a un sector de la población para quienes resultaría extremadamente difícil acceder a la universidad si no existiera la TELUC. La Universidad TELUC fue creada en 1972 y cuenta con más de 45 años de experiencia en educación a distancia. Es la única universidad francófona en América del Norte que ofrece todos sus programas a distancia. Hace parte de la red de 10 establecimientos de la Universidad de Quebec. La TELUC cuenta con oficinas en las ciudades de Montreal y de Quebec. El cuerpo profesoral está formado por casi 100 profesores de tiempo completo. Ofrecemos alrededor de 125 programas y más de 430 cursos completamente a distancia. Los estudiantes adelantan sus programas de estudio a tiempo completo o a tiempo parcial. La TELUC ofrece toda la gama de certificaciones y diplomas desde los diplomados o certificaciones, pasando por las licenciaturas, las especializaciones, hasta las maestrías y un programa de doctorado en informática cognitiva. Contamos con 4 departamentos que agrupan los programas según el área, por ejemplo, administración, ciencia y tecnología, educación y ciencias humanas. La Universidad TELUC, a través de su oferta educativa, de sus iniciativas en innovación pedagógica, de sus profesores, de los proyectos de investigación que desarrollamos, de la labor de todo el personal, busca seguir abriendo las posibilidades de que cada vez más personas puedan acceder a una educación superior de calidad. Personas que, bien sea por el lugar donde se encuentran, por sus obligaciones familiares o laborales, etcétera, tienen dificultad para asistir a un establecimiento de educación superior tradicional. A través de una pedagogía centrada en el estudiante, la Universidad TELUC pretende encarnar la universidad a distancia del futuro, tanto a nivel nacional como internacional. La colaboración, el compromiso, la innovación, la integridad y el respeto son los valores fundamentales sobre los cuales la TELUC ha construido sus cimientos. Nuestra pedagogía adaptada a la formación a distancia está fundada en 4 pilares. Primero, la docencia a cargo de profesores calificados en cada una de sus áreas de trabajo. Segundo, el diseño de cursos adaptados a un contexto a distancia. Tercero, un soporte personalizado para cada uno de los estudiantes a cargo de tutores y de personal de acompañamiento. Y cuarto,
y las inscripciones continuas, a diferencia de las universidades tradicionales que lo hacen en fechas fijas. ¿Quiénes son nuestros estudiantes en la Universidad TELUC? Nosotros recibimos aproximadamente 20.000 nuevos estudiantes por año. Según los datos de una encuesta realizada recientemente, la mitad de ellos manifiesta que no hubiesen podido ir a la universidad si la TELUC no existiera. Casi el 80% realizan sus estudios a tiempo parcial, lo que les permite atender sus obligaciones laborales, profesionales, familiares, incluso deportivas, ya que tenemos atletas de alto rendimiento como estudiantes, o personas que tienen proyectos de emprendimiento que le abarcan la mayor parte de su tiempo, etcétera. El 71% de los estudiantes son mujeres, lo que puede reflejar un aspecto de conciliación de estudio, trabajo y familia. Y el 64% son las primeras personas de su familia que van a la universidad. El 40% de nuestros estudiantes tiene entre 25 y 34 años, siendo la edad promedio de 34 años. Estos datos son el reflejo de la misión social de la TELUC, que busca democratizar el acceso a la educación superior de calidad a una población a la cual les resulta difícil acceder a universidades tradicionales. Muchas gracias. Bonjour, merci. Isabelle Savard, je vais me concentrer sur la partie qui concerne le design pédagogique. Donc, quand on pense à l'écosystème d'apprentissage, il est intéressant de se tourner vers la définition biologique d'écosystème. On va parler d'une communauté d'êtres vivants en interrelation dans un environnement. Dans l'écosystème d'apprentissage, les êtres vivants en interrelation sont nombreux. On a les apprenants, les enseignants, les concepteurs pédagogiques, les partenaires des milieux pratiques. On peut avoir aussi toutes sortes d'autres êtres vivants qui viennent interagir dans cet écosystème-là, qui a pour but d'améliorer l'apprentissage. Donc, au niveau des environnements, en 2020, ils sont également nombreux. On a l'environnement souvent numérique d'apprentissage, que ce soit pour un parcours hybride ou à distance. On a l'environnement de stage, l'environnement de travail actuel ou futur. Je tiens à faire une mention spéciale ici à l'apprentissage tout au long de la vie et à l'importance que prend la formation continue dans cet écosystème d'apprentissage-là. Il y a aussi l'environnement de vie qui inclut nos différents appareils électroniques par l'intermédiaire desquels nous, les apprenants, apprenons beaucoup. Donc, la COVID-19 et le fait que nous avons presque tous été isolés dans nos foyers a fait grimper l'intérêt envers la formation à distance, la technologie éducative et particulièrement envers le design pédagogique, parce qu'un bon cours passe nécessairement par un bon design pédagogique. On a dû former rapidement les enseignants du Québec pour tenter d'inclure le plus d'enseignants possible dans ce virage vers la formation à distance. Excusez. Donc, on a développé la formation J'enseigne à distance qui a été proposée, qui constitue un kit de survie pour les enseignants du Québec qui ont dû faire le virage rapide. Cette formation-là comprend 4 différents micro-programmes accompagnés, diffusés, adaptés et évalués. J'étais responsable du micro-programme adapté au sein duquel j'ai accompagné le plus d'enseignants possible dans le processus de design pédagogique qui leur a permis d'adapter leur cours à la formation à distance. Mais au-delà de cette formation d'initiation grand public et bien avant la pandémie, nous avions des cours et des programmes en révision. Donc, l'intérêt grandissant pour la technologie éducative et la formation à distance nous a amené à intensifier la révision de nos programmes qui étaient déjà bien entamés. Ça nous a amené à nous poser différentes questions. Donc, par exemple, quelles sont les compétences à développer pour pratiquer la technologie éducative et la formation à distance en 2019-2020? Que manque-t-il aux étudiants lorsqu'ils terminent leur programme chez nous? Nos programmes ont-ils des forces reconnues,
Comment pouvons-nous favoriser les pratiques inclusives et la flexibilité au sein de nos programmes? Donc, vous comprendrez ici qu'il est important pour nous de demeurer au fait des besoins des milieux, de savoir quelles étaient les compétences recherchées dans les milieux, mais aussi et surtout, je vous dirais, de permettre à des apprenants de personnaliser leur parcours par une inscription en continu, par des choix de compétences visées, mais aussi par une offre de parcours adaptés aux compétences que les apprenants ont choisies. Ça nous a amené, bien entendu, à élaborer un référentiel de compétences pour lequel on a retenu différents grands rôles. Le rôle de professionnel, le conseiller pédagogique, le concepteur pédagogique, le facilitateur, le chercheur et le gestionnaire. Donc, pour chaque grand rôle, on a formulé des compétences et des composantes et sous-composantes de compétences, ce qui nous a amené à faire un travail de cartographie dans nos cours. Ce travail-là est en cours, je vous demanderai d'être indulgent envers nous, mais chaque enseignant de nos programmes, chaque professeur responsable a eu à déterminer à quel point son cours contribuait au développement des compétences du référentiel de compétences. Il devait se prononcer à savoir si son cours permettait d'amorcer le développement des compétences, de bien le développer, ou d'aller à un niveau d'intégration où on s'attend à ce que l'étudiant soit prêt ou presque pour l'entrée en pratique. Donc, on a répertorié aussi les activités d'apprentissage, d'enseignement, les activités d'évaluation formative et sommative. Ça nous donne, vous voyez, c'est un travail inachevé qui est en cours, mais une bonne idée d'avoir d'ensemble de nos programmes et de savoir là où on devrait travailler nos programmes, là où on devrait les améliorer, mais aussi, surtout, ça nous permet de développer des outils qui vont permettre à l'étudiant de déterminer son parcours en fonction des compétences qu'il veut viser pour pouvoir lui offrir les cours qui vont lui permettre de le faire. Donc, vous avez ici un exemple fictif de distribution. On est en train de chercher des moyens d'informer l'étudiant sur les profils qu'il pourrait vouloir développer. Donc, on fait du brainstorming ici, mais on devrait aboutir à des outils sous peu. Des outils qui vont nous permettre de proposer des parcours types, mais aussi des parcours adaptés, plus flexibles, au sein desquels les étudiants vont pouvoir faire des choix de travaux dans certains cours, mais vont pouvoir aller chercher une flexibilité aussi au niveau du contenu des stages, des projets personnels, et ils vont pouvoir, par le biais de discussions et d'échanges avec un tuteur programme qui les accompagne tout au long de leur formation, échanger et co-concevoir, devenir des co-concepteurs de leur parcours de formation. Donc, vous voyez ici, c'est notre outil que les étudiants utilisent avant d'entrer dans nos programmes. On voudrait qu'ils puissent faire le parallèle, excusez-moi, entre l'outil où ils choisissent les cours et un profil qui pourrait, l'étudiant pourrait préciser d'abord le profil et se faire proposer des cours ensuite, ou il pourrait choisir des cours puis regarder quel profil ça lui permet de développer. Parallèlement à cela, je mène des recherches aussi sur l'amélioration des pratiques de conception des formations, dont une que j'ai menée avec ma collègue, maintenant retraitée, la professeure Josiane Basque. On a fait parvenir à un ensemble de concepteurs pédagogiques. On a eu 69 répondants francophones, 9 dans le milieu anglophone. On leur a demandé comment on pouvait améliorer les pratiques de conception pédagogique. Donc, il y avait différentes questions, mais c'est celle-ci qui nous a fait le plus travailler au niveau de l'analyse qualitative. On leur demandait de nous fournir 2 ou 3 pistes d'amélioration et de les justifier. Ça nous a amené à identifier des pistes émergentes d'amélioration. La première, plus de flexibilité, puisqu'elle est très en lien avec le thème de votre colloque, je vais y revenir. Plus de temps et de valorisation du métier de concepteur pédagogique.
On nous a dit qu'il fallait élaborer des outils pour guider la pratique, mais aussi élaborer des formations continues pour améliorer la pratique. Donc, on voit ici aussi l'importance de l'amélioration continue. D'apprendre à travailler en collaboration, tant intra qu'interprofessionnel. Maintenant, dans le développement de cours, il y a plusieurs professionnels impliqués, plusieurs êtres vivants impliqués, comme on l'a dit plus tôt. Donc, il faut apprendre aussi à être plus près du terrain, collaborer avec des gens du terrain, les impliquer dans les équipes de conception, impliquer aussi l'apprenant, très important. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on peut même aller jusqu'à l'impliquer comme co-concepteur de son parcours de formation. On nous a aussi dit qu'il fallait améliorer l'analyse, notamment au niveau des cibles d'apprentissage qui doivent être mieux formulées, mieux analysées, du contexte, de l'identification du problème. C'est un classique, on a souvent tendance à sauter trop vite aux solutions et à ne pas consacrer assez de temps à l'analyse. Varier les méthodes et les médias, bien évidemment, ça va nous amener à adopter des pratiques inclusives. Utiliser la technologie au service de la pédagogie et non l'inverse, c'est très important. Développer ses compétences en gestion. Puis finalement, évaluer les formations et apprendre pour s'améliorer, parce que ce n'est pas tout d'évaluer la rentabilité des formations. Il faut aussi évaluer l'efficacité des formations, leur impact et utiliser ces données-là pour s'améliorer. C'est la partie, malheureusement, qu'on saute trop souvent. Donc, pour chaque piste d'amélioration émergente, on s'est demandé si elle concernait les approches et méthodes de l'ingénierie pédagogique, les processus d'ingénierie pédagogique, les produits, ou si on parlait plutôt d'ingénierie pédagogique en contexte institutionnel ou de la profession d'ingénierie pédagogique. Donc, pour ce qui est de plus de flexibilité, au niveau des approches et méthodes de l'ingénierie pédagogique, on a identifié qu'il est important de considérer l'apprentissage émergent, celui qui survient sans qu'on l'ait planifié, mais qui est tout de même pertinent pour les apprentissages. Intégrer des principes de la conception universelle d'apprentissage, mon collègue Gustavo va vous en parler. Adopter des approches agiles et itératives. Au niveau des processus, on va chercher à adopter des parcours personnalisés qui se centrent sur l'apprentissage et non sur l'enseignant, à favoriser différentes formes d'accompagnement des apprenants, la granularisation, les pratiques de design pédagogique réalistes et pragmatiques, donc moins lourdes. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de vous en donner. Donc, j'ai aussi d'autres travaux avec d'autres collègues qui m'amènent à réfléchir au contexte, aux cultures et aux environnements numériques d'apprentissage, les ENA. Donc, au sein de ces environnements numériques d'apprentissage-là sont rassemblés une diversité d'apprenants qui va venir avec une diversité de cultures, mais aussi avec comme bagage de référence une diversité de contextes. Cette diversité-là peut créer de la confusion au niveau de l'apprentissage parce qu'il peut y avoir des malentendus ou il peut y avoir des malaises. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt tout ce qu'elle peut apporter pour améliorer l'apprentissage. Donc, nos travaux de recherche visent à trouver des moyens technologiques qui vont permettre, technologiques et pédagogiques, qui vont permettre de tirer profit de cette diversité-là au bénéfice de l'apprentissage pour améliorer l'écosystème d'apprentissage. Donc, par exemple, avec mon collègue Richiro Mizoguchi du Japon, j'ai développé une ontologie qui permet d'accumuler des informations au sujet des cultures et des contextes, mais aussi et surtout d'utiliser ces informations-là accumulées au bénéfice de l'apprentissage dans les environnements numériques d'apprentissage. Encore là, pour plus de détails, il y a des publications, mais vous pouvez communiquer avec moi, ça va me faire plaisir. Donc, con mucho gusto. ¿Cómo fomentar las prácticas inclusivas durante la fase de difusión de la formación a distancia? Desde la segunda mitad del siglo XX se han producido muchos cambios sociales, políticos y culturales en la sociedad, tanto en Quebec como en casi todos los países del globo.
Cambios que nos han llevado a reflexionar profundamente en las funciones asignadas a los establecimientos educativos y sus métodos de enseñanza. Las aulas de clase de hoy están muy lejos de lo que eran cuando nosotros asistimos a ellas por primera vez. Pero una de las cuestiones más importantes hoy en día es encontrar nuevas formas de asegurar la inclusión de todos los estudiantes en las instituciones de educación de todos los niveles, y la educación a distancia no es la excepción. El diseño universal para el aprendizaje representa una vía innovadora para pensar en esta apertura a través de una planificación educativa inclusiva, en lugar de simplemente acomodar las necesidades individuales. Esto es cierto tanto en un contexto de formación tradicional en presencial, como en un contexto de educación a distancia. De esta manera, hacemos hincapié en la necesidad de eliminar las barreras a la inclusión en el ambiente de aprendizaje, en lugar de pensar solamente en la integración del individuo a la norma. Así pues, el foco de atención se desplaza del individuo con una discapacidad a las interacciones entre el individuo y su entorno. El diseño universal es un concepto que la ciencia educativa le ha pedido prestado a la arquitectura. Podemos entonces permitirnos hacer una analogía entre el diseño universal en el ámbito de la organización de espacios físicos, que también es muy importante en los establecimientos educativos, y el diseño universal de experiencias de aprendizaje. El diseño universal ha permitido diseñar edificios accesibles, equipados, por ejemplo, con rampas de acceso, con puertas eléctricas, con pictogramas, en lugar de esperar que las personas soliciten estos elementos. Pero de manera muy interesante vemos que estas medidas han mostrado ser útiles no solo para las personas con discapacidades, sino también para otras. Por ejemplo, una rampa de acceso puede servir a una persona en silla de ruedas, pero también a una persona que entra con un bebé en un coche. Esta última persona no es precisamente una persona que tenga una discapacidad, pero también se beneficia del diseño universal del espacio físico. Asimismo, en el universo educativo, el diseño universal para el aprendizaje fomenta la creación de modelos flexibles para crear objetivos, para implementar métodos y para pensar la evaluación para todos los estudiantes, diversificando las opciones de representación, de acción, de expresión y de participación. Este enfoque se basa en recientes investigaciones en el campo de la neurociencia que han revelado que la variabilidad en el cerebro humano es más la norma que la excepción. El primer principio, que se centra en las redes de conocimiento del cerebro y por lo tanto en el qué del aprendizaje, tiene por objeto proporcionar una variedad de formas de representar el conocimiento para dar cuenta de múltiples maneras en que los estudiantes recogen y clasifican la información. Desde esta perspectiva, en un curso virtual o en un objeto de aprendizaje en multimedia o en un video, etcétera, en cualquier medio utilizado en un dispositivo de formación a distancia, se puede, por ejemplo, variar el tamaño del texto, de las imágenes o de cualquier contenido visual que sea utilizado. El segundo principio, que se centra en las redes estratégicas del cerebro y por lo tanto en el cómo del aprendizaje, tiene por objeto proporcionar a los estudiantes una variedad de medios de acción y de expresión, invitándoles a expresarse también en una variedad de medios como textos, discursos, videos, infografías, mapas conceptuales, mapas mentales, etc. Y en cuanto al tercer
principio que se centra en las redes emocionales del cerebro y por lo tanto en el porqué del aprendizaje. Trata de aumentar los medios de participación, por ejemplo, permitiendo a los estudiantes modular sus propios objetivos y emprender una autorreflexión sobre su itinerario de aprendizaje. Al tener en cuenta las múltiples diferencias en cuanto a representación, acción, expresión, participación, nosotros como docentes estaremos en una mejor posición para promover el éxito educativo de todos los estudiantes con o sin discapacidades en un contexto de formación a distancia. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a hablar un poquito de acompañamiento para promover la inclusión en la educación a distancia. La educación a distancia parece ser la solución para promover el aprendizaje de diferentes estudiantes en contextos igualmente variados. Sin embargo, si bien la educación a distancia permite adaptar los cursos al ritmo de los estudiantes y a las situaciones como la pandemia, también debe promover un acompañamiento que pueda apoyar a los estudiantes en sus aprendizajes hasta que alcancen sus objetivos. ¿Cómo apoyar tal diversidad de estudiantes en educación a distancia? Para intentar ser lo más inclusivos posible, es posible para el profesor tratar de comprender las solicitudes de los alumnos, ser proactivo y fomentar interacciones de grupo. Tratar de comprender plenamente las solicitudes de los estudiantes es muy importante, porque en cualquier forma de comunicación hay al menos dos personas diferentes. A fin de evitar malentendidos, siempre puede ser aconsejable alentar a los estudiantes a que sean lo más claros posible en sus preguntas o solicitudes. Sin embargo, ellos mismos suelen tener dificultades para comprender la raíz de su problema y a veces se limitan a decir, no logró hacerlo, sin poder explicar por qué. Por lo tanto, es necesario tratar de entender a los estudiantes en todas sus particularidades, teniendo en cuenta la comunicación verbal y no verbal, las diferencias culturales, las representaciones o aprehensiones, etc. Responder a una pregunta es a veces inútil si no se ha identificado un bloqueo subyacente. Entonces, estar disponible, escuchar y estar atento suele ser la primera clave para la inclusión en términos de apoyo. Una vez que se ha identificado bien la necesidad, es posible identificar las dimensiones en las que se necesita apoyo. Las necesidades de apoyo administrativo y tecnológico suelen ser fáciles de identificar. A menudo suponen aclarar el contexto de un examen y ayudar a familiarizarse con los instrumentos que se utilizarán en el curso. Para ellos, puede ser aconsejable enviar instrucciones, especificar claramente los horarios de conexión si los hay, los métodos de conexión, proporcionar procedimientos o incluso tutoriales según sea necesario y no dudar en compartir esta información a través de varios medios de comunicación. El aspecto cognitivo es más específico. El objetivo es ayudar al estudiante a comprender los conceptos abordados, reproduciendo de manera diferente lo que se formula en el curso, remitiéndose a determinadas páginas del curso o a fuentes de información adicional, evaluando la comprensión de los estudiantes y proporcionándoles retroalimentación. El apoyo a nivel metodológico se centra más en la realización de las actividades de aprendizaje o de evaluación. Es necesario especificar claramente lo que se espera, proponer métodos de organización y realización del trabajo, así como recursos o herramientas que puedan ayudarles en su enfoque. En el nivel metacognitivo, apoyar a los estudiantes significa ayudarles a dar un paso atrás y adoptar una postura reflexiva sobre la forma en que aprenden y trabajan. Una actividad de tipo bitácora puede así permitirles conocerse mejor a sí mismos y progresar en esta dirección. Es muy importante otra forma de apoyo la que tiene por objetivo mantener y estimular la motivación. Para alentar a los estudiantes a progresar a un buen ritmo, es aconsejable responder a sus preguntas y corregir su trabajo rápidamente con una retroalimentación lo más alentadora posible. También puede ser aconsejable comunicarse regularmente con los estudiantes y cuando un estudiante está en riesgo de abandonar un curso, es importante recordarle por qué lo ha elegido
o qué es lo que hace que este curso sea original e interesante. De esa manera, nos sumamos al apoyo que se puede dar a nivel socioafectivo, que consiste en conocer a los estudiantes, sus antecedentes, sus condiciones de vida o su carácter para acompañarlos lo mejor posible. Si tener tiempo para interactuar con cada estudiante es un ideal, sabemos que dependiendo de la formación y del número de estudiantes, eso no es siempre posible. Por lo tanto, también es importante anticiparse a algunas de las preguntas o problemas y adoptar una postura proactiva con todos los estudiantes. Se sabe que uno de los principales factores de la deserción de los estudiantes a distancia es la sensación de aislamiento. Entonces, es importante asegurarse de que no se sientan solos. Sin repasar las teorías de las diferentes formas de presencia, se pueden llevar a cabo diferentes acciones para promover la inclusión y crear un sentido de presencia o de pertenencia. Al comienzo de un curso o de una formación, se trata ante todo de romper el aislamiento haciendo un primer contacto de manera sincrónica o asincrónica para acoger, presentar la manera en que se llevará a cabo la formación, el trabajo que se espera de los alumnos o de los estudiantes, los medios de que disponen, etc. También puede ser una oportunidad para conocerse, proponiendo una actividad que permita a los estudiantes presentarse. Por ejemplo, pidiéndoles que se identifiquen con un animal, un objeto, o un artista, o que sea, y que expliquen por qué. También puede ser una oportunidad para crear equipos o invitar a los estudiantes a encontrar un compañero según sus afinidades. Según el caso, el profesor seguirá comunicándose regularmente con sus estudiantes a lo largo del curso por diversos medios, como el correo electrónico, la plataforma de formación, los foros de grupos, las videoconferencias, etc., para asegurarse de que todos los alumnos se mantengan activos y para identificar fácilmente a los posibles desertores a fin de poder intervenir con ellos de manera más individualizada. Para evitar la deserción también puede ser pertinente a lo largo del curso tratar de atraer la atención de los estudiantes compartiendo un testimonio o una anécdota que despierte su interés, pidiéndoles que reaccionen ante un acontecimiento actual, proponiéndoles una pequeña actividad en forma de desafío individual o poniéndoles en competencia, por ejemplo. Por último, para que los estudiantes sean activos y aprendan de acuerdo con sus propias características, siempre parece interesante invitar a los estudiantes a que hagan preguntas, a que adopten una postura crítica, sugiriendo métodos de autoevaluación o de evaluación por pares con sugerencia de mejora, por ejemplo. Fomentar el trabajo entre los estudiantes es así la tercera alternativa que queremos proponer para promover la inclusión en el apoyo de la educación a distancia. En el salón de clase, la presencia de otros es obvia y los vínculos se crean de forma bastante natural entre algunos estudiantes. A distancia es bastante diferente. Los estudiantes no tienen la oportunidad de socializar. Sin embargo, las conexiones sociales y el sentido de pertenencia a un grupo son importantes, al igual que el aprendizaje que se fomenta a través de las interacciones. Entonces, puede ser interesante ofrecer a los estudiantes la oportunidad de intercambiar y trabajar juntos, aunque solo sea en actividades puntuales. Sin embargo, los estudiantes no están siempre abiertos a las interacciones o al trabajo en grupo, aunque estos resultan beneficiosos, ya que obviamente implica ciertas limitaciones. Para aumentar las interacciones y el trabajo en equipo, a pesar de todo, se pueden proponer algunos consejos que a menudo surgen del trabajo en comunidades de aprendizaje o práctica, como el de familiarizar a los estudiantes con los beneficios del trabajo en grupo y dotarlos de herramientas organizativas y tecnológicas que les permitan llevar a cabo las actividades.
También puede ser interesante proponer una forma de contrato de colaboración en la que se comprometan a ser compañeros de equipo productivos, respetuosos de las ideas y de las personas. Es importante dejar claro que los estudiantes deben adoptar objetivos de equipo, un vocabulario común y una visión compartida de la tarea en cuestión, y también invitarlos a asumir la responsabilidad de su contribución. Para que la actividad sea estimulante, es posible ofrecerles una vitrina para que tengan la oportunidad de mostrar su trabajo publicando un video o un artículo, por ejemplo. También se puede especificar que la evaluación no se limitará al producto final, sino que se evaluará todo el proceso, y además es importante evaluar tanto al estudiante individualmente como al equipo. En general, el profesor que acompaña a los estudiantes a distancia debería, entonces, desempeñar un papel de facilitador más que de conferencista, escuchando a los estudiantes y también animando a los alumnos a desarrollar sus capacidades de escucha, su pensamiento crítico y su creatividad. En esta presentación pudimos destacar la importancia de tener en cuenta la diversidad de los alumnos para proponer un enfoque inclusivo. Hemos visto que es preciso concebir esta última desde el diseño de la formación y seguir teniéndola en cuenta hasta el final del recorrido de los estudiantes, tratando de proponer recursos, actividades e interacciones que puedan convenir a todos, conservando cierta flexibilidad para responder a las necesidades más individuales que puedan surgir a pesar de todo. Con esta idea diseñamos la formación Enseño a Distancia, en francés J'enseigne à distance, entre abril y agosto de este año, con el objetivo de ayudar a los profesores a familiarizarse con este modo de educación peculiar, sin dejar de tener en cuenta a todos sus alumnos o estudiantes, aunque no estén frente a ellos. Los consejos dados, por simples que parezcan, responden a las necesidades reales, como se pone de manifiesto en estas estadísticas de consulta. Ahora, si tenéis algunas preguntas, estamos aquí.